Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar en esta mañana nuestra escuela dominical. Vamos a orar antes para que Dios nos pueda hablar en esta mañana y aprender más, ¿no?, de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos reunir en tu casa en este día. Gracias, Padre, por los hermanos que están en este buen día celebrando en este mundo, en tu día. Nosotros queremos acercarnos con la reverencia que tú pides, Padre, de tus hijos, que te honren tu nombre, que te glorifiquen. Y Padre, ¿qué más hoy en tu iglesia? Te rogamos en este tiempo de la escuela que tú nos puedas instruir, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, que podamos ser movidos por entendimiento y comprensión de tu palabra. Gracias, oh Señor, por tu iglesia que persevera en este lugar. Ayuda a mis hermanos, oramos por lo que estén en camino, que puedan llegar también para poder aprender y unirse a tu iglesia. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en cuanto a los atributos de Dios. Se les ha entregado una copia a cada uno de ellos. Se tiene que ver respecto a las tareas que tienen que responder, las preguntas que vamos a estar tratando. Vamos a hablar de la soberanía de Dios. Esto es uno de los atributos en estos tiempos donde por un círculo es aceptado y por otros no es aceptado en su 100%. Como siempre, yo tengo unos versículos para leer como base bíblica, entonces vamos a leerlo y a través de ello avanzar. Vamos al Salmo 115. Salmo 115, versículo 3, dice, Salmo 105, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Hablando de la soberanía de Dios, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, versículo 6, dice el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías capítulo 46, versículo 10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Efesios 1:11, vamos a unas cartas, libros en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. Viendo la parte B, pero puede leerlo todo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, dice, según el designio de su voluntad. Evangelio San Mateo capítulo 20, versículo 15. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Pero fíjese la interrogante, ¿no? Dios dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y hay muchas citas. Hay Mateo capítulo 11, versículo 26. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Si podemos ir viendo cada de estos versículos en su contexto, podemos comprender mejor, pero estoy leyendo los versículos que nos están dirigiendo, ¿no?, a la soberanía de Dios. Por último texto que tengo es en Deuteronomio capítulo 4. Hay muchos, pero estos son los que he seleccionado para poder empezar este estudio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Creo que en estos pasajes queda muy claro algo, ¿no? Que hay un Dios primeramente, ¿no? Allá en los cielos y aquí en la tierra. Hay un señorío, hay un gobierno. Usted puede decir, yo lo sé, pastor, ¿no? Pero cuán difícil muchas veces es
aceptar o cuán difícil es comprender. Cuando el cristiano, cuando el hombre de Dios debería reconocer, ¿no?, la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios es universal. Es universal. Esto se extiende, ¿no?, a todas las criaturas, ¿no?, desde que puede haber, ¿no?, en otro oriente, en otro continente, hasta este continente. La soberanía de Dios es universal. Hemos visto, hay alguien que gobierna todo, pero también podemos decir que la soberanía de Dios es absoluta. No hay límites a la autoridad de Dios. Él hace, dice, conforme a su designio, a su voluntad, o a su propósito, o a su beneplácito, ¿no?, arriba en los cielos, ¿no? Y incluye esto a los huestes angelicales, aquellos que moran en las regiones celestes, como también aquellas criaturas que están acá en la tierra. La soberanía de Dios es inmutable, ¿no? No es algo imaginario que nosotros tenemos que crear, sino que es inmutable, que no cambia. Siempre Dios ha sido soberano, no puede ser ignorado hoy, ni puede ser rechazado. Esto nos incluye a nosotros estamos dentro de su gobierno. Dios es, ¿no?, en la Biblia presentado como un Dios soberano. Eso es lo que las Escrituras nos muestran, tanto, ¿no?, en su revelación general, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento dice anuncia. Por digo, arriba Dios es soberano, aquí abajo Dios es soberano. Y esta verdad debiera ser aceptada y no minimizar a un Dios, ¿no?, soberano. ¿Y cómo es que el hombre minimiza? Hoy día, cuando no hay comprensión, Dios es minimizado. Cuando empezamos a vivir vidas fuera, ¿no?, de la soberanía de Dios, Dios es minimizado. Cuando pensamos que Dios está para servir al hombre, Dios es minimizado. Y se puede dar una lista. Entonces esta doctrina a veces no es bien comprendida y por lo cual no es bien recibida ni celebrada dentro de las iglesias. Siempre he escuchado y debiera ser, ¿no?, el cristiano debiera descansar en la soberanía de Dios, en lo más mínimo. Cuando usted ora, descansa en la soberanía de Dios, ¿no? Así como cuando usted puede orar por algo, ¿no?, cuando dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad, usted descansa en Dios. Dice Job 33:13, ¿por qué contiendes contra él? ¿No? Podemos, o el hombre se atreve, el cristiano, muchas veces, cuando se hace una interrogante, está contendiendo contra su hacedor. Y esto es decir, contra la soberanía de Dios. Y Job dice, 33:13, ¿por qué contiendes contra él? Cuando se habla de la soberanía de Dios, hablamos de su gobierno, como dije, de su señorío, pero también involucra las acciones o el libre albedrío del hombre, a su responsabilidad. Cuando hablamos, ¿no?, de la soberanía y de su crucifixión, vemos cómo Dios va avanzando en la historia. Entonces, ¿qué significa esto para usted? ¿Qué significa esto para mí? Es una pregunta que tenemos que respondernos, ¿no? Si yo creo que Dios es soberano, entonces yo tengo que aceptar tal como Dios se presenta en las Escrituras. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa cuando alguien te pregunta, no, hermano, hermana, Dios es soberano, pero ¿qué quiere decir eso? Decimos que Dios es soberano, que Él es supremo sobre todas las cosas. Y esto va con su señorío, ¿no? Que no hay nadie por encima de Dios. Ni las huestes, ni criatura, no. Que Él está por encima de todo. Él es Señor absoluto desde la creación. Que su señorío está sobre todo lo que Dios ha creado. Que no hay nada fuera de su control. Nada que Dios no haya en su decreto establecido. Nada que Dios no haya previsto y planificado. Eso significa entender su señorío. Entonces, lógicamente Dios tiene libertad absoluta en todo lo que hace. Entonces, podemos decir que es bíblico este atributo, que Él hace lo que le place.
Nadie le puede dar consejo a Dios. Nadie le puede decir, ¿por qué haces esto? Él tiene la libertad absoluta porque es soberano. Y Dios va a llevar sus propósitos. Jehová cumplirá su propósito en mí porque Él es soberano. No es que mis oraciones cambian, ¿no?, el propósito de Dios. Lo que hace tu oración es simplemente que hace que te alinees con ese propósito, por lo cual Dios te ha hecho. Muchas veces el cristiano no quiere reconocer por qué Dios, ¿no?, me pone en esta situación, o por qué yo nací en este país, porque Dios aún nos hace, ¿no?, los crea en un país o los hace nacer ahí. Algunos son ricos, algunos son pobres, algunos son ciegos, algunos son cojos, algunos son mancos, algunos tienen familia, algunos no tienen familia. Y no haré con lo mío lo que yo quiero. Dios dice en su palabra. Aceptar eso o rechazar eso. ¿Qué significa para ti entonces la soberanía de Dios? Si tú afirmas esto, es que Dios siempre, nadie le puede decir nada. ¿Qué haces? Por eso Job dice, ¿por qué contiendes contra Él? Dios siempre va a actuar conforme, ¿no?, a sus planes, ¿verdad? La historia sigue avanzando. Tú y yo estamos hoy, mañana no estamos, y Dios sigue, ¿no?, avanzando en su historia, llevando sus propósitos, pero todo va, ¿no?, como se propuso en Cristo, ¿no? Y decimos que Él se place en lo que hace. Entonces la soberanía de Dios, hermanos, comprende toda autoridad de parte de nuestro Dios y todo poder. Podría tener autoridad, pero si no tiene poder para hacer, es un atributo de Dios, la omnipotencia, ¿no? Dios siempre va a actuar, hemos entendido, conforme, ¿no?, a sus atributos. Dios no puede contradecirse. En otras palabras, Dios actúa de acuerdo a su carácter y sus atributos siempre son unidos, ¿no? Dios es amor, pero también al mismo tiempo es santo, es justo. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, está en todo lugar, está aquí y sabe, ¿no?, por qué estás aquí. Y quiero tomar una cita respecto a un sermón que predicó Charles Spurgeon en Mateo 20:15, ¿no?, este predicador bautista del siglo pasado, cuando el texto que empezamos leyendo, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y él va a decir estas palabras, usted puede escuchar. Dice nuestro hermano Spurgeon: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen en la soberanía, los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permiten que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho de hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar, es en Dios, en su trono, en quien confiamos. Estas fueron las palabras de nuestro hermano Spurgeon en un siglo pasado, predicando en esta cita de Mateo 20:15. Pero Dios dice en Isaías 46, versículo 10, usted puede buscar Isaías 46:10, dice: mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Dice esto en Isaías. La soberanía de Dios, hermanos, puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, ¿no? Como vamos entendiendo, el Señor del cielo y de la tierra. Él está exaltado, ¿no? Por encima. Él es eminente. Él es supremo. Y nadie puede, ¿no?, compararse. Y las citas van hablando por sí mismo. Su consejo, su propósito, su designio, siempre se va a realizar sin mí o sin ti. Él es absolutamente independiente, trinitariamente unido, Dios Padre, ¿no?, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero no tiene que pedir, ¿no?, consejo a otros. Él es independientemente, pero también es absolutamente 100%. No está sujeto a nadie. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre únicamente como le agrada. A veces aceptar este Dios, un cristiano dice, amén, ¿no? Hemos escuchado las palabras. Para el impío esta doctrina es odiada. Dios es Dios, ¿no? Gracias porque hay cielo, tierra, mares, astros, alguien que sostiene. Pero no queremos ver un Dios gobernando mi vida. Y el hombre rechaza el gobierno de Dios. No quiere someterse, ¿no? El cristiano no quiere llevar esa cruz. En otras palabras, vamos rechazando ¿qué? Su gobierno, ¿verdad? Cuando lo contrario debiera ser ¿qué? Celebrada, recibida con agrado. Señor, así te plació, ¿no? Aquí estoy, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad. Cuando tengo y cuando no tengo, cuando poseo salud, cuando no tengo. Nosotros hoy estamos en confort, tienen un asiento donde sentarse acá. Pero vayamos a otros lados, no hay asientos para sentarse. Mucha gente celebra a veces en las plazas, en lugares donde ni siquiera hay electricidad. Muchas veces los bautisterios son en los ríos, a medianoche, en hielo. Pero acá tenemos confort. Usted dice no, es desconfort. Si usted dice que no, bueno, no sé qué más quisiera, ¿no? Pero Dios nos ha dado esto, debemos decir, gracias Señor, esto es todo lo que necesitamos. Entonces, dice su consejo permanecerá para siempre. Vaya a Daniel capítulo 4, versículo 35. Y esto téngalo usted muy claro, ¿no? Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos, ¿no? Porque su propia palabra tiene poder para hacer y Él cumple. Dios no es hombre para que mienta. Dice Hebreos y hay muchas citas, ¿no? Tito también dice Dios no miente. Y dice Daniel 4:35, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, dice, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Esto es nuestro Dios. La soberanía divina, hermanos, significa que Dios, ¿no?, como dije, vamos explicando lo que Él hace, lo que Él va mostrándose. Efesios 1:11 hemos leído, ¿no?, que Él según el consejo de su voluntad va obrando, va dirigiendo todo, arriba, acá, abajo. Salmos 135, versículo 6, su autoridad es revelada en las Escrituras. Él es un Dios sin rival, un Dios majestuoso, un Dios sin límite, un Dios poderoso. Fuera, ¿no?, de sí mismo, nadie lo puede detener. Y dice Salmos 135, versículo 6, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿No? Eso dice, y vamos a decir gozosamente amén. Esto es lo que dice, todo lo que, ¿no?, lo que Él quiso ha hecho. Vivimos tal vez en estos tiempos, ¿no?, incluso donde el hombre tiene este dote, esta habilidad, ¿no?, o este don, esta gracia de Dios,
de ser muy capaz de razonar, de ser muy lógicos. Nosotros aplaudimos, ¿no? Hombres así. Nosotros le podemos decir, ¿no? Lo podemos tal vez decir, estos son ortodoxos, pero parecen temer en admitir, ¿no?, la soberanía divina de Dios. Hay que ser muchas veces humilde para aceptar esto. Y no necesito ser un hombre, no, muy elocuente, muy poderoso, no, o muy ortodoxo para poder aceptar esto. No es que tengo que estudiar, saber todas las materias, toda la ciencia más alta que pueda haber para aceptar esto. Simplemente tengo que aceptarlo. Porque si caso contrario estaría contendiendo. Y esto implica, hermanos, y aquí creo que, bueno, ahorita vamos a ir a algunas citas, ¿no?, que yo tengo que reconocer la soberanía de Dios, ¿no? Pero tampoco esto no implica que se excluya de la responsabilidad de nosotros, de los hombres, cuando la verdad es que la responsabilidad humana, ¿no?, siempre va también ahí ligada. Pero la soberanía de Dios está sobre todo, ¿no? Siempre. La responsabilidad humana sería secundario, si podemos de una manera decirlo. Y hemos leído Salmo 115:3, ¿no? Cuando dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y aquí podemos algunas ilustraciones. En su soberanía escogió colocar, por ejemplo, a una de sus criaturas en la condición, ¿no?, que le pareció bien a sus ojos. Y sus criaturas, por ejemplo, como los ángeles. Dios les coloca en un estado condicional. A otros les dio una posición inmutable delante de Él, ¿no? Cuando ángeles caen de su estado de creación original, ¿no?, cuando otros les da una posición donde no pueden caer. Vamos a leer, a ver, 1 Timoteo en relación a los seres angelicales. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dios colocó a estos ángeles escogidos en un estado condicional. A otros les dio, como dije, una posición, ¿no?, inmutable delante de Él. Pero también lo que hace Dios es poner, por ejemplo, a Cristo como su cabeza. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es la posición de Cristo que Dios le da. Pero también no olvidemos a los ángeles que pecaron. Según de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay una posición que Dios da. Pero también con todo, hermanos, Dios previó que caeran, ¿no? Nada sale fuera de su control. Dios conocía en los tiempos, ¿no?, la revelación de ciertos, ¿no?, seres que iban a revelar solamente su pensamiento, ¿no? Satanás ni siquiera llevó, Lucifer, Lucero, el arcángel de la mañana, ¿no?, la criatura más bella, ¿no?, de las obras de Dios, simplemente en su mente, ¿no?, y Dios lo echó. Pero Dios previó que caerían, pero colocó, ¿no?, en un estado alterable y condicional, y les permitió caer, aunque Él no fue el autor del pecado. Por eso hay muchos cuestionados dentro de esta doctrina cuando se estudia, ¿no?, muchos teólogos, tantos calvinistas como arminianos, ¿no?, los calvinistas aceptan y los arminianos rechazan esta doctrina. Tal vez no en su totalidad, pero nosotros aceptamos tal como Dios dice. Entonces, cuando ahora vayamos a la obra maestra de Dios, del hombre, ¿no?, hemos visto en cuanto a los seres angelicales, a la posición de Cristo. Dios en su soberanía coloca a Adán en el huerto, ¿no?, en Edén, en un estado condicional.
Si lo hubiera Dios, ¿no? Si Dios hubiera deseado que podía colocar un estado incondicional, ¿no? Como los ángeles escogidos, Dios lo hubiera hecho. Pero lo puso un estado firme, ¿no? Como de los ángeles que jamás han pecado, en un estado tan seguro, ¿no? Inmutable, que no cambia, ¿no? Como el de los santos en Cristo. Cuando hemos estudiado, o cuando no, sí, antes de la constitución de la iglesia, ¿no? En cuanto a los pactos, vimos la posición que Dios le da a Adán, pero Dios lo que hace, ¿no? con Adán es colocarle, ¿no? En el huerto, con responsabilidad propia como criatura, para que se mantuviera, ¿no? En otras palabras, ¿no? Dios lo puso también a prueba a Adán, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó, pero Dios lo puso para que fuera responsable y no cayera, ¿no? De esa responsabilidad, que Adán tenía que obedecer a su Creador. Y Adán, recuerda que nunca había pecado, no conocía lo que es pecado. Dios le pone en el huerto para que él pueda obedecer. Adán era responsable ante Dios. Esa era la posición, ¿no? Que Dios es ley en sí mismo. Adán tenía que ser responsable por el mandamiento que Dios le había dado y la advertencia, ¿no? Que se le había hecho, que si desobedecía, ¿qué significaría eso para Adán? Una muerte espiritual, lo cual no arrastró a todo su postrer. Esa era la responsabilidad y puesta a prueba en condiciones más favorables. Entonces Dios no colocó a Adán en un estado incondicional y de criatura responsable. Eso podemos ver, porque fuera, ¿no? Justo, que si hubiera hecho así hubiera sido, pero no era justo porque Dios lo hizo. Y tal vez muchos se preguntan, ¿no? De Adán y Eva, bueno, esos fueron nuestros padres en el pasado. Entonces, hermanos, Dios es soberano, volviendo, su voluntad es suprema. Vayamos a Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Dios, ¿no? Lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo, como decía. Así que cualquier cosa que él haga es justo. Y dice Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Las citas que hemos ido leyendo hablan por sí mismas, si se dan cuenta. No necesita una explicación, ¿no? Job, ¿por qué contiendes, ¿no? con él? Y aquí está diciendo el profeta Isaías, ay, ese ay, cuidado, del que pleitea con su hacedor. Cuando las cosas, ¿no? o las circunstancias me son adversas, ¿por qué Dios a mí? ¿No ha escuchado eso de labios, ¿no? de creyentes y de no creyentes? Ay, es un ay. Usted puede estudiar qué significa un ay en la Biblia. Ay, tú no ves a Job, Señor, ¿por qué a mí si yo soy el hombre justo, temeroso, aceptable, yo te adoro? Job no reacciona así, ¿no? Tú ves un Job adorando, aceptando la soberanía de Dios. Desnudo vine y desnudo volveré, ¿no? Volveré al polvo. Tú me diste, ahora me quitaste. Pero vemos la reacción, ¿no? de la esposa de Job, que no comprendía, que no conocía a este Dios. Y empieza a maldecir el nombre de Dios, a blasfemar, a hablar, ¿no? ¿Todavía vas a servirle a este Dios? Bueno, no sé cuál sería tu reacción, ¿no? Si saliendo Dios te probara como probó a Job. Lo cual Dios nos prepara, sí, pero también tú te preparas al momento de la prueba. Y tienes que saber cómo afrontar. Y siempre he entendido,
¿Respondes en rebeldía o respondes en sumisión? Cuando respondes en sumisión, vas a decir, ¿no? Gracias, Señor, tú tienes el control de todo. Pero cuando hay rebeldía, va a ser evidente, no vas a aceptar, ¿no? ¿Por qué te pasa esto? Y vas a empezar a cuestionar, vas a empezar a contender. Y va, hermanos, esto aplicado a todas sus áreas, la más mínima, ¿no? Hasta lo más grande que puede ser para tu vida. Trabajo, esposa, salud, vivienda, ponle toda una lista. Aceptamos o rechazamos la soberanía de Dios. Y dice, ay del que pleitea, hermanos, porque ustedes saben, el hombre nunca va a torcer el brazo de Dios, ni va a cambiar, ni le va a dar consejo a Dios. Es así Dios se presenta. En la salvación es igual, ¿no? El hombre quiere comprender. Y al final tal vez voy a mencionar, ¿no?, por qué Dios obra así. Él dice, conforme a su propósito va llevando todo. Pero además, hermanos, Dios es Señor, no solamente es supremo, no solamente Dios se ha revelado, pero también Dios es Señor como soberano. Y vamos a ver algunas citas, pero tal vez para sus notas, ¿no? Dios, por ejemplo, coloca a Israel, ¿no?, sobre una base condicional. Éxodo capítulo 19, 20, 24. Podemos ver tal vez ahí para sus notas o para las preguntas para responder en sus tareas. Hay pruebas, hay contundentes y bueno, se puede abundar. Israel estaba bajo el pacto de obras, ¿no? Muy claro. Dios es Señor y Él se presenta como su Dios, le da las leyes y Dios pone, ¿no?, a Israel bajo el pacto de obras, que si obedecían, Dios les iba a bendecir, ¿no? Usted tiene las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Muy claro para Israel. Pero ¿qué vemos en Israel? ¿No? ¿Qué vemos en esta nación? ¿No? Un corazón duro de servicio, un corazón incircunciso. Vemos una nación obstinada. Después todo lo que Dios ha hecho por ellos, lo que hacen ellos es rebelarse contra Dios, ¿no? Por eso Moisés dice, este pueblo es duro de servicio. Dios dice en su palabra a través de Moisés esto, porque Dios conocía esta nación. Lo que hizo Israel fue volverse a los dioses. Con lo cual Dios había dicho, cuando entres a esa nación no vas a ser. Y si Dios no echó a los habitantes de Canaán fue porque la maldad de ellos todavía no les había alcanzado. Dios esperó y su misericordia fue por años. Pero Israel volvió a hacer lo mismo. Pero Dios seguía siendo Señor de ellos. ¿Y qué hace Israel? Apostata, ¿no? Y muchos pueden venir hoy a la iglesia aquí, incluso tener, ¿no?, ministerios y salir. Es apostatar, negar tu fe, ¿no? Negar tu familia, negar a este Dios. Eso es apostatar. Y Dios, ¿no?, que actúa conforme, ¿no?, a sus atributos. Dice que Dios, ¿no?, Romanos 1:18, en nuestra serie estamos estudiando, que Dios, ¿no?, revela su ira desde el cielo, desde el alto. Entonces Dios lo que hace con Israel, ¿no? Bueno, Israel, tú has decidido, ¿no? Esto es lo que quieres, y Dios trae juicio sobre ellos. Las consecuencias de la desobediencia. Y lo que hace Dios, ¿no?, entregarlos a sus enemigos. Es lo que hace. Los dispersa, ¿no?, por toda la tierra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y fue Dios, ¿no?, quien ejerció su soberanía. Ahí vemos con Israel, su señorío. Pero también hemos ido viendo, puso a Satanás y sus ángeles, a Adán, a Israel. Pero Él no quita, ¿no?, la responsabilidad de la criatura. ¿Se dan cuenta?
La criatura es responsable de sus actos. No es que Dios está llevando a que pueda pecar, no. Dios no les muestra. A Adán, por ejemplo, no. Ahí está, gobierna, le dice. Lo cual hoy día Dios hace lo mismo, ¿no? Nos da una familia, nos da recursos y te dice, ¿no? Gobierna. Y si es que lo haces mal, eres responsable, ¿no? Como tu posición. Entonces hoy día esto, hermanos, muchos no han llegado a comprender. Y por eso nosotros estudiamos para comprender, ¿no? Y tener una reacción bíblica, pero al mismo tiempo poder enseñar correctamente. Y aquí empieza, ¿no?, la responsabilidad de cada criatura. Cuando reconoce a este Dios soberano, este Dios creador, y cuando uno está, hermanos, aceptando la voluntad de Dios, está aceptando la soberanía de Dios. Y a veces cuesta aceptarlo, sí, yo he visto muchos, ¿no?, hermanos, hermanas, a veces pueden estar años en la iglesia y no saben en situaciones cómo responder. ¿Es difícil? Sí, lo es. Imagínate, hermano, que Job perdió sus 10 hijos. Si tú pierdes, hermano, te pones a condición, no sé si podrás pararte de pie, tener las palabras de este hombre justo. Pero eso fue la vida de muchos santos, ¿no? Puedes leer, ¿no?, biografía cristiana, encontrarte con hombres. Tal vez, ¿no?, la vida de los misioneros, de los mártires, es esa. Entonces, esto es lo que vemos de la responsabilidad de las criaturas, de aceptar, ¿no?, la responsabilidad delante de Dios. Todas las cosas más registradas, ¿no?, respecto a esto es justo. Y está en las Escrituras. Y no hay nada, ¿no?, que Dios no haya mandado, que no sea obedecido. Por ejemplo, Adán tenía derecho de comer los árboles del jardín en el Edén. El permiso de su creador, dice Génesis 2:16. Adán tenía derecho. Génesis 2:16 nos puede decir, si no hubiera sido un ladrón, ¿no?, si Dios no le hubiera dicho, de este fruto podrás comer y de esto no. Dios le concedió. Porque si Dios no le concedía y Adán tomaba, se convertía en un ladrón. Por ejemplo, ¿qué derecho tenía el pueblo de Israel, ¿no?, a demandar, ¿no?, de los egipcios cuando está saliendo, ¿no?, de Egipto, las joyas, por ejemplo, el vestido? Ninguno. Pero Dios quiso, Dios lo autorizó. Todo eso podemos verlo. ¿Qué derecho tenía Israel a matar, ¿no?, tantos corderos para el sacrificio? Pregúntese. Ninguno, pero Dios lo mandó. Dios lo mandó. ¿Qué derecho, ¿no?, tenía el pueblo de Israel de matar a todos los cananeos? Ninguno. Dios lo mandó. ¿Qué derecho tenía, ¿no?, el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno. Dios lo quiso. Muchas mujeres hoy cuestionan, luchan, ¿no?, con su posición que Dios les da. Por lo contrario, quieren irse sobre lo que Dios ha establecido. Dios lo estableció. ¿Qué derecho tuviera la esposa, ¿no?, de recibir amor, atención y cuidado? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. Y podemos citar ejemplo tras ejemplo para demostrar la responsabilidad humana que se basa en la soberanía divina. Y la Biblia está llena. Y este es el poder de Dios, su señorío, su absoluta, como dije, soberanía cuando coloca, por ejemplo, a sus elegidos, ¿no?, un estado diferente al de Adán o el de Israel. Porque se enseña que la salvación se pierde. Ustedes ven en ese círculo, ¿no? Ustedes saben lo que está pasando en otro contexto. Pero Dios es claro, Dios colocó una posición, así como los ángeles, ¿no?, que no cayeron, una posición.
Pero Dios en su soberanía coloca a sus elegidos en un estado diferente al de Adán. Que no podemos caernos de ese estado. Y lo puso en un estado incondicional. Es un pacto eterno, ¿no? Y hemos hablado del pacto de redención, ¿no? Y cómo Dios lleva a cabo en la historia ese pacto de redención, ¿no? Hasta que se completa. Jesucristo fue hecho, ¿no? Cabeza. Hemos leído un momento atrás en Colosenses. Pero también Jesús tomó sus responsabilidades y actuó para que, ¿no?, en Él obrase la justicia perfecta que necesitamos nosotros para tener comunión con Dios. Y esto se ejecutó, no fue cambiado, no fue cambiado. No es que Jesucristo hizo un pacto, después se arrepintió, ¿no?, cuando estuvo acá en la tierra. Aunque en su oración dice, ¿no?, si quieres, ¿no?, que pase esto a mí, hágase tu voluntad. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho, ¿no?, como dice Gálatas 4, versículo 4 al 5, usted puede leerlo, ¿no? Él fue hecho súbdito de la ley. Alguien, ¿no?, tenía que obedecer, alguien tenía que llevar a cabo para que redimiese, ¿no?, a los que estaban debajo de la ley. Solo que no, con esta diferencia infinita, los hombres, ¿no?, fracasaron, pero Él no fracasó ni podía hacerlo, ¿no? Esa es la condición de Cristo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. Él fue, ¿no?, fue ordenado por la voluntad soberana y enviado, ¿no?, por ese Dios soberano, ese Dios amoroso, y su obra le fue asignada con toda la autoridad, ¿no?, de parte de Dios. Entonces, Cristo como mediador tuvo que cumplir nuestras condiciones. ¿Y qué tenía que pasar con Cristo antes? Él tenía que ser hecho semejanza, ¿no?, como nosotros, de carne, de pecado. Había que honrar, había que magnificar la ley. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo, como dice Pedro, ¿no?, en el madero. Tenía que hacer una expiación completa, ¿no? Como dije, tenía que magnificar, tenía que honrar, tenía que sufrir la ira de Dios. Y eso es lo que Cristo lleva a cabo, ¿no? Tenía que morir, tenía que ser sepultado, pero también por el cumplimiento de todas esas condiciones le fue ofrecida recompensa. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53. Ya estamos en la recta final. Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 12, dice: con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios le iba a ofrecer estas recompensas, pero también Dios estaba llevando, ¿no?, todo lo que había, bueno, el orden que Dios, ¿no?, le había dado, la encomienda, y Cristo aceptó. Y así se cumpliría, ¿no?, las condiciones establecidas. Pero también Cristo había de ser, ¿no?, el primogénito de muchos hermanos. No como lo entiende el testigo de Jehová, ¿no?, como la primera criatura, ¿no?, como la primera creación de Dios. No es lo que la Biblia dice. Cristo es el primogénito de muchos hermanos, ¿no? Muestra Romanos, muestra Hebreos, que Él tendría un pueblo, ¿no?, y que Él recibiría la gloria de ese pueblo. Cuando una nación está en guerra, ¿no?, y esa nación triunfa en la guerra, el pueblo celebra muchas veces al que diriges,
a esa nación. Nosotros hacemos lo mismo, tenemos un rey victorioso y celebramos la victoria de este rey. El pueblo celebra, ¿no?, hoy día, ¿no?, la muerte, la resurrección, la posición exaltada de Cristo. Por eso estamos acá, ¿no? Cuando las mujeres van a la tumba y Cristo no está, dijeron, ha resucitado, ¿no?, el mensaje de los ángeles. No lloren, vayan, comuniquen. Y eso fue el mensaje. Hoy día hacemos lo mismo. Celebramos la victoria de este rey y Él es, ¿no?, es bendito. Por eso cuando alabamos, ¿no?, bendecimos el nombre de Dios, cuando predicamos como lo que la Biblia nos dice, bendecimos su nombre, porque Él cumplió. ¿No se dan cuenta que Cristo sí cumplió? Lo que nosotros no podemos cumplir, ni lo que Adán no pudo. El Padre estaba comprometido, ¿no?, con este juramento, en relación a Cristo. Y Cristo también obedeció. Pero este es el mediador que Dios ha puesto para nosotros en este tiempo. Si Adán se perdía, ¿no?, toda su descendencia se perdía. Pero gracias a Dios, hermanos, ¿no?, que hay gracia, hay misericordia para los como nosotros, ¿no?, pecadores, que alguien tomó, hermanos, tu lugar. Y eso está en la soberanía de Dios. No pasa nada por accidente. Que tú y yo participemos, ¿no?, que seamos de este pueblo. Que tú digas, ahora soy un hijo de Dios. Antes, ¿no?, alguien tuvo que por ti pasar todo lo que hemos ido mencionando. No es como tú te empadronas, ¿no?, vas a una reunión y eres socio porque tú quieres. La soberanía de Dios implica, ¿no?, todo lo que hemos visto. Y gracias a Dios, como dije, que a nuestro favor pasó esto. Porque dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Entonces así, hermanos, queda expuestamente, claramente, ¿no?, como Dios lleva a cabo su historia en relación a todas sus criaturas, en relación a los ángeles, a Adán, Israel. Si estamos en este estado, es por la soberanía de Dios. Y decimos gracias a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 32. Y esto, hermano, es para que celebres. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice, no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo cuando la primera vez que leí esto, no sé si lloré, porque queremos ser poderosos, queremos que la iglesia sea grande. Y siempre el pueblo de Dios ha sido el pueblo más pequeño. Creo que no sé si es el 5% en todo el mundo es evangélico. Solamente el 5%. El resto es religiones, ¿no?, y todo lo que hay. Y dice, no temas, manada pequeña. Márcalo, memorízate, pero dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido daros el reino. Un reino donde hay un Señor, ¿no? Hay el Supremo, hay alguien quien gobierna. Y le ha sido dada una posición incondicional, inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende, ¿no?, de lo que Cristo hizo para todos los que están en esa manada.
Dice 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Manada pequeña, el Señor conoce a los que son suyos. No te amedrentes, ¿no? Mientras la verdad siga, ¿no?, siendo pronunciada. Pero por otro lado, los falsos se siguen levantando. No temas. No temas. Como dice, el Señor conoce a los que son suyos. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es completo, es perfecto. Nada, ¿no?, se puede añadir. Dice el texto, el fundamento de Dios está firme. No se le puede quitar, no se le puede restar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿No? Vemos esto. Y aquí, pues el más alto, ¿no?, y grande exponente de la soberanía absoluta de Dios. Como dice Romanos 9:18, en verdad, el del que tiene misericordia, ¿no?, lo tiene, y al que quiere, endurece. Duro aceptar, bueno, que contenga con el Creador, con el Hacedor. Pero Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y a quien quiere, dice, endurece, y a quien quiere extiende misericordia. Conclusión, ¿no? Su soberanía está en ejecución. Su soberanía se realiza. Él estableció las leyes físicas, leyes morales, ¿no? Tenemos los mandamientos, por lo cual las criaturas debieran regirse. No apareciste de la nada y no desapareces de la nada. Dios estableció todo, las leyes, en la determinación, ¿no?, de la naturaleza y poderes de los órdenes de los seres creados. Él asigna, ¿no?, a cada uno en un contexto, en una esfera apropiadamente. Porque eres peruano, ¿no?, dale gracias a Dios. La condición es lo que Dios dice. Dios ha medido los límites, los territorios de los habitantes, ¿no? El libro de Hechos muestra eso, ¿no?, de cada uno de nosotros. Tus días están en sus manos. Tú y yo no lo sabemos. No lo sabemos. Pero Dios ha designado para cada, ¿no?, individuo esa posición. Y su suerte es su voluntad, ¿no? Tú dices, qué suerte que soy americano, pero hace años atrás América no era nada. Hoy Latinoamérica creo que trae más bendición a Europa, a América. Antes era al revés, ¿no? Dios ha dado una posición a cada uno. El Señor fija, ¿no?, los límites de nuestra morada, como dicen, de nuestro territorio. Nuestros tiempos están en sus manos. Esto es mano para que tú descanses en Él, para que tú puedas al final, ¿no?, agradecer, sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu raza, ¿no?, sea cual sea tu condición a vivir, sea cual sea, ¿no?, tu lugar tal vez donde vas a descansar. Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿y dónde murió? ¿Dónde nació José? ¿Dónde murió José? Y puedes preguntar, igual de ti, ¿no? Y quién sabe, de acá años estarás acá o no estarás, no lo sé. Pero en la soberanía de Dios, Él midió los límites, ¿no?, de tu territorio, de tu vida, de tu circunstancia. Estás en las manos de Dios, manada pequeña. Trae seguridad, consuelo, sí. Olvídate de la herencia de este mundo. Tienes una herencia en los cielos, una morada. Por eso a veces muchas veces los hombres de fe, Hebreos 11 muestran, ¿no? Vivieron como no tuvieron nada en este mundo, sabiendo que recibirían, ¿no?, los galardones, que habría un arquitecto quien está preparando un lugar para ellos.
Yo creo que cuando más te aferras a las cosas de este mundo, vas a vivir más inseguro porque viene alguien y te lo quita. Dios envía un juicio, puedes pasar muchas cosas, pero cuando tu seguridad está en este Dios soberano, vives tranquilo, tu destino está seguro. Dios no es menos soberano en la distribución de sus favores. Es algo que tienes que tener muy claro. Dios no es soberano, Dios no es menos soberano en la distribución de sus favores. Él hace lo que quiere, ¿no? Con lo suyo. A unos les da riqueza, a otros les da honra, a otros les da salud, mientras que otros son pobres, a unos son desconocidos en este mundo, algunos son víctimas de enfermedades, a algunos les envía la luz del Evangelio, a otros son dejados en tinieblas, a algunos son llevados a la salvación por medio de la fe, otros perecen en su incredulidad. Y la pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué así? Porque así, Padre, te agradó, ¿no? Porque así te agradó. Como dije, la única respuesta es esto, sí, Padre, porque así te agradó. Este es lo que en esta mañana hemos podido un poco comprender, ¿no? Que la soberanía de Dios es absoluta, ¿no? Permea toda tu vida, todo lo que tú conoces, en todo está el control de Dios. Y esto muestra, hermanos, su sabiduría, su santidad, su amor. Este es el Dios revelado en las Escrituras. La autoridad de Dios no está limitado, no, como dije, a nada, ¿no? No tiene que pedir con consejo de Dios, sino que Él controla, ¿no? De acuerdo a todas sus perfecciones. Y como nosotros estamos aquí hoy, por la voluntad de Dios. Le ha placido, hermanos, pero Dios es exaltado en este día. Y el hombre tiene que ser siempre, ¿no? Humillado. ¿Por qué? Pues mientras más nos engrandecemos, ¿no? Vamos a ser humillados más. O cuando uno más crece, como se entiende, ¿no? La caída es más dura. Eso quiso Satanás y ¿a dónde cayó? Que Dios, hermanos, pueda permitirte abrazar completamente este atributo, entenderlo, te dé paz, te dé confianza. Manada pequeña, no temas. El pueblo de Dios debe regocijarse en este Dios que reina, que controla, ¿no? Y todo lo que Dios ha planeado de antemano está llevando a cabo. Y es, como dije, muestra sus atributos. Y tal vez, ¿no? Acá no, en esta mañana no veo, pero el camino, no, para aquellos que conocen, no, es esto. Pero también, recuerda, Cristo es Señor. Él es Señor, Él es soberano. Y nosotros estamos en el camino. Y gracias a Dios que por la luz del Evangelio, ¿no? Alguien te predicó, alguien oró por ti. Y eso fue lo que Dios planeó para que te puedas salvar. Locura, sí es locura. Dios por medio, ¿no? de la locura de la predicación le plació salvar a los pecadores. Hermanos, que Dios pueda bendecir su palabra. Como hemos leído en las citas, es evidente su soberanía, su gobierno. ¿Quién puede escapar? Ni reyes, ni gobiernos. Usted piensa que el hombre es libre de sus pasos, ¿no? Se dan cuenta que todo está en sus manos. Hemos leído Daniel, ¿no? Vamos a agradecer a Dios, póngase de pie. Oremos. Nuestro Dios que estás en los cielos, gracias te damos por Jesucristo, que has puesto como cabeza, como nuestro representante, como nuestro segundo Adán, que nos vuelve a ti. Gracias en esta mañana porque nos has podido explicar y hacerte conocer más de ti. Bendice a tu pueblo que te invoca.
Enseña la posición, oh Dios, que has dado a tus hijos cada vez más, que están cuando oran, cuando están en las escrituras, en las circunstancias que están. Que tu pueblo pueda bendecirte. Y Dios, te damos gracias por todo verdaderamente. En nombre de Jesús oramos esto.